yo como abogada me parece siempre muy importante transmitir que la estructura del Estado que tenemos actualmente y la estructura del derecho en general proviene de los debates que se dieron a nivel mundial a finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que se consolidó un orden social que dividió el espacio público del espacio privado, ¿no? Y conformó una estructura en la cual los hombres sí eran ciudadanos, los hombres eran trabajadores en el espacio público y tenían una remuneración por el trabajo que realizan, pero también eran los hombres quienes podían acceder a la educación, por ejemplo, a las universidades, y también quienes podían realizar los contratos civiles o cualquier otro contrato, administrar sus bienes y ser propietarios, ¿no? Eso que se logró de igualdad de ciudadanía en la modernidad durante el siglo XIX no se hizo para las mujeres. Las mujeres solo quedamos en la ley como madres y como esposas. Podíamos elegir sí con quién casarnos, algunas, no todas, pero por lo menos de acuerdo a la ley se podía elegir con quién se casaba, pero no podíamos administrar nuestros bienes en el matrimonio. No podíamos hacer contratos civiles, el trabajo que podíamos realizar solo era en el espacio privado y no era remunerado, ¿verdad? Y las mujeres no éramos ciudadanas y por lo tanto, si no íbamos a decidir nada en el espacio público, no íbamos a trabajar en el espacio público, pues tampoco teníamos derecho a acceder a la educación, ¿verdad? Vean los ejes que han estructurado un orden social que divide lo público y lo privado. Eso se consolidó durante el siglo XIX. Llevamos desde el siglo XIX y todo el siglo XX tratando de desmontar esos ejes. En el siglo XX, a mitad del siglo XX, nos fuimos dando cuenta que no solo queríamos exigir la igualdad formal en la ley, sino que necesitábamos también una igualdad que fuera en lo cotidiano. Para esa igualdad en lo cotidiano, parte de lo que identificamos es que no solo había formalmente esas desigualdades, sino que había algo que nombramos recién en el siglo XX, que es la discriminación. Obviamente la discriminación en el sentido jurídico. Hablamos de discriminación de manera coloquial, pero en el sentido jurídico la discriminación significa que hay acciones u omisiones que por características de las personas, sea por el color de piel, por la identidad de género, por el género, el sexo, la edad, la filiación política que puede tener, se limitan derechos y libertades. ¿Cómo medimos la discriminación? Identificando derechos y libertades. No es solo si yo me sentí mal, si me miró mal, sino lo vemos cuando una no puede transitar por cierto lugar, cuando una no puede ejercer cierta representación, cuando una tiene que dejar de asistir a cierta clase porque el profesor hostiga, etcétera. Todos esos elementos los vamos midiendo con derechos y libertades. En 1979 logramos, después de más de una década de discusiones, aprobar en el espacio internacional la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW. La CEDAW plantea justo que por la condición de sexo de las personas, las mujeres, no los hombres, eso es muy interesante, las mujeres vivimos discriminación. Hasta la década de los 90, en 1992, ese comité, después de recibir muchos informes de estados de todo el mundo, dijo, yo creo que socialmente y los estados no están entendiendo que una forma de discriminación es la violencia, que tiene como causa y consecuencia la discriminación. Parece trabalenguas, ¿no? Pero esa es la clave. Lo que planteó este comité es que no toda violencia tiene las mismas causas.
Y si no identificamos las causas que tienen esas violencias, no la vamos a saber atender adecuadamente. Y lo que planteó el comité fue, en la década de los 90, decirle a todos los estados: ustedes están creyendo que van a eliminar la violencia que viven las mujeres trabajándola como la violencia general. Y les dijo: no lo van a lograr así nunca. Tienen que reconocer que hay una violencia específica que tiene como causa y consecuencia el hecho de ser mujeres. Eso todavía algunas personas nos dicen: es que si hablan de violencia contra las mujeres, están discriminando a los hombres, porque también los hombres viven violencia. Para nada, no hay una discriminación contra los hombres. Lo que hay es un reconocimiento de una construcción social e histórica de cómo las características de ser mujer y las ideas sociales de ser mujer legitiman, normalizan, naturalizan formas de violencia para impedir que ejerzan sus derechos y sus libertades. Todavía recién en el 2017 logramos incorporar en la Ley General un ámbito más de violencia contra las mujeres, que es la violencia política. Y se puede expresar de manera física, psicológica, sexual, patrimonial, etc. En realidad, lo que estamos mostrando es la complejidad de esta violencia que involucra a autoridades, que involucra a la sociedad en general y a quien estamos denunciando de manera concreta. Ese es un elemento que nos hizo pensar que necesitábamos articular y organizar el Estado y el derecho de una forma en donde no nos quedáramos solo con lo penal. Una vez que tenemos la ley, necesitamos, por un lado, armonizar para que baje en cada instancia, en cada secretaría, en cada entidad federativa, en cada municipio. Y además necesitamos capacitar al personal que va a operar esa legislación. Un eje fundamental es la capacitación. Necesitamos evaluar la capacitación, medir los resultados, definir los perfiles de quienes van a operar esa normatividad y desde ahí también vigilar y mostrar que lo que estamos aportando y lo que estamos haciendo sí tiene una respuesta no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Este año, en el primer trimestre, para muchas irrumpió de una manera distinta la exigencia y la denuncia frente a la violencia que se da en los espacios públicos, en los espacios laborales, en los espacios escolares también, como es el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? El Me Too MX que le pusimos, porque en cada país no es un asunto solo de México, sino de todo el mundo. Llevamos ya varios años denunciando y planteando que esto no puede continuar. De manera particular en México, el Me Too que se dio en este año, aunque ya teníamos referencias en las redes sociales como Mi Primer Acoso, por ejemplo, este año se dieron denuncias principalmente de violencia sexual, ¿no? Pero también de violencia en la pareja y también de hostigamiento laboral y de discriminación. También me parece relevante que desde el anonimato pudieron hacer esta denuncia porque estamos en un contexto en este país de discriminación. Hace unos días compartía un espacio con feministas brasileñas que también han hecho un proceso muy interesante que duró del 2013 al 2015, articulando la denuncia pública en redes y también las manifestaciones en las calles. Y ellas me decían: pero ¿y ustedes cómo pueden hacer trabajo político teniendo una cifra de 10 mujeres asesinadas al día? Nosotras no podríamos ni pensar sobre ello, pero es real que nos cuesta mucho trabajo hacer una reflexión sobre esa violencia cuando es tanta y tan cotidiana. En ese contexto, hacer la denuncia anónima fue central, ¿no? Porque sabemos que hay una repercusión directa a quien se atreva a hacer estas denuncias. Dos ejes
hemos detectado a nivel mundial, pero en particular en México, que es cuando una denuncia y da la cara, se está responsabilizando a la víctima de esa violencia que sufre. Entonces, eso genera una nueva victimización. En México no solo se responsabiliza a las víctimas de la violencia sufrida, sino también de la frustración o del enojo que le puede causar a los hombres que ven en riesgo sus privilegios. Entonces, hoy voy a ir articulando la relación entre discriminación y privilegios porque es parte del debate que estamos teniendo y que a veces no miramos, vemos solo la violencia, el daño que causa, pero no estamos teniendo en el radar tan presente qué pasa con esos privilegios y el miedo y las reacciones que se tienen por parte de quienes pueden perder esos privilegios que están vinculados a la violencia. Esto nos habla de que todavía quienes fueron denunciados están confiados de que el Estado les respalda y de que el derecho les va a respaldar. En ese mismo contexto, lo que documentamos en general de la mayoría de las autoridades, sean públicas o sean de recursos humanos o sean del interior de cada institución, es que las autoridades no han investigado los hechos denunciados. Y por otro lado, la mayoría de las autoridades tampoco han creado espacios de información precisa y espacios de formación también para entender este tipo de problemáticas y saber cómo reaccionar, ¿no? Luego nos dicen, ay, las mujeres van a llegar al poder y se va a revertir todo, ¿no? Y no, las mujeres queremos el poder y lo hemos dicho desde hace muchas décadas para vivir, para seguir vivas, para tener una vida digna, para vivir sin discriminación, libres de cualquier tipo de violencia. Entonces, ahí, desde el feminismo y también con otros movimientos sociales como movimientos contra el racismo, contra otras formas de discriminación, hicimos desde las décadas de los 50 y 60 una reflexión muy profunda de qué poder queríamos. Si íbamos a poner límites al poder de dominio, entonces nosotras, ¿qué poder íbamos a fomentar y queríamos ejercer? Todas hemos oído ahora hablar de empoderamiento, pero hace un par de décadas ni siquiera teníamos esa palabra. El empoderamiento refiere justo a ese proceso que las personas que tenemos condiciones sociales que reflejan la discriminación o otras formas de opresión, podamos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades en una sociedad que sabe respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, el empoderamiento es parte de lo que estamos buscando a través de acceder a los espacios de poder político, de decisión, de representación. Los hombres han ejercido por construcción genérica el privilegio de ejercer la violencia y la discriminación. Si vamos a eliminar la discriminación, vamos a eliminar los privilegios. Es que van a vivir derechos en igualdad con nosotras y todas y todos vamos a tener partidos políticos, instituciones, una sociedad libre de violencia y de discriminación para todas y para todos. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche por cómo te ves.